Todavía recuerdo el frío de aquella mañana. Eran las 4:30, esa hora en la que el mundo parece estar conteniendo la respiración, esa hora en la que la oscuridad pesa más que una manta de plomo. Mi despertador ni siquiera tuvo que sonar, mi cuerpo ya estaba programado, un mecanismo de relojería forjado por años de rutina y responsabilidad. Me levanté con cuidado, intentando que el colchón no crujiera, para no despertar a Lorena. Ella dormía profundamente, con el rostro relajado, una imagen de paz que contrastaba brutalmente con el nudo que yo sentía en el estómago, aunque en ese momento no sabía por qué estaba ahí. Me dirigí a la cocina, arrastrando los pies sobre el suelo helado. Preparé el café, fuerte, negro, sin azúcar, tal como lo necesitaba para que mis neuronas empezaran a disparar. Mientras la cafetera gorgoteaba, me puse a planchar. Era una de esas tareas silenciosas que había asumido como mías. Planchaba su blusa de seda color crema, esa que le había costado lo que yo ganaba en 3 días de trabajo en el almacén. El vapor subía, empañando mis gafas, y yo pasaba la mano por la tela suave, notando la diferencia entre esa seda y la piel de mis manos, áspera, llena de callos, con pequeñas cicatrices de cortes con papel y astillas de madera. Yo soy Ramiro. Tengo 36 años. Trabajo en logística. Para la mayoría de la gente, mi trabajo es invisible. Soy el tipo que se asegura de que las cosas lleguen del punto A al punto B sin que nadie note el caos que hay en medio. Es un trabajo de sombras. Si lo hago bien, nadie dice nada. Si algo sale mal, si un camión se retrasa, si una caja se pierde, entonces soy el villano de la historia. Pero me gustaba. Había un orden en el caos que me daba paz. Y esa misma lógica la aplicaba en mi casa. Yo era el soporte. La estructura. Los cimientos. Lorena, en cambio, era la fachada. Ella trabajaba en marketing, o en relaciones públicas, o en gestión de marca, su título cambiaba cada 6 meses, al igual que sus pasiones. Tenía 33 años y una energía que a veces me agotaba solo de verla. Siempre persiguiendo la próxima gran cosa, la próxima tendencia, el próximo evento. Esa mañana, mientras doblaba con precisión militar su ropa, mi mente viajó 2 años atrás. Recordé el día que vendí mi camioneta. Era una Ford vieja, restaurada por mí mismo. El motor ronroneaba como un gato gigante. La amaba. Pero Lorena quería tomar un curso intensivo de marketing digital avanzado impartido por un gurú de moda en la ciudad. Decía que era su boleto al éxito, que con eso dejaría de saltar de trabajo en trabajo. No teníamos el dinero. Así que vendí la camioneta. Pagué su curso. Ella me prometió que era una inversión para nuestro futuro. Ahora, mirando su ropa perfectamente planchada sobre la silla, me pregunté dónde estaba ese retorno de inversión. Ella seguía igual, siempre insatisfecha, siempre mirando la pantalla de su teléfono como si la respuesta a la vida estuviera en una notificación de Instagram. Terminé de arreglar sus cosas, dejé una nota junto a su café preparado en el termo térmico, que tengas un gran día. Te quiero. Salí de casa antes de que saliera el sol. El aire de la madrugada me golpeó la cara. Subí a mi auto actual, un sedán compacto y aburrido que no me daba ninguna alegría conducir, y me dirigí al almacén. El almacén era mi reino. Un monstruo de concreto y acero lleno de estanterías que llegaban al techo, pallets, montacargas y el olor constante a cartón y polvo. Saludé a los chicos del turno de noche que ya salían, con sus caras grises de cansancio. Me fui a mi pequeña oficina, que no era más que un cubículo de vidrio en medio de la nave industrial, y me senté frente a los monitores. Pero ese día, mi mente no estaba en las rutas de distribución ni en los inventarios. Estaba en la noche anterior. Habíamos estado cenando, en silencio. Yo le contaba sobre un problema con un envío de refacciones automotrices que habíamos resuelto milagrosamente, desviando un camión desde la frontera. Estaba orgulloso. Esas pequeñas victorias eran mi gasolina. Lorena ni siquiera levantó la vista de su plato. Solo dijo, «Qué bien, Ramiro». Suena intenso. Pero su tono decía otra cosa. Decía, «Qué aburrido. Qué pequeño. Qué irrelevante».
Me sacudí el recuerdo. Tenía trabajo que hacer. Saqué de mi mochila un pequeño bloque de madera de cedro y una navaja. En mis ratos libres, cuando el sistema estaba corriendo actualizaciones, tallaba. Era mi terapia. La madera no miente. Si cometes un error, se ve. Si tienes paciencia, te recompensa. Estaba intentando arreglar una vieja pata de una mesa que había encontrado en la basura la semana pasada. Veía la belleza donde otros veían basura. Supongo que eso fue lo que me pasó con Lorena al principio. La vi rota, insegura, y pensé que con suficiente cuidado, con suficiente amor y paciencia, podía sacar a relucir su mejor versión. ¡Qué estúpido fui! No sabía que hay maderas que, por más que las lijes y las barnices, están podridas por dentro. Las semanas siguientes fueron como ver una grieta en la pared hacerse más grande día tras día. Al principio es solo una línea fina, casi imperceptible. Luego, la pintura se descascara. Y finalmente, te das cuenta de que la estructura misma está cediendo. El nombre empezó a aparecer en nuestras conversaciones como una gota de agua constante. Fabián. Fabián dice que el diseño de interiores es el nuevo oro, decía Lorena mientras se maquillaba frente al espejo, poniéndose más capas de base de lo habitual para ir a la oficina. Fabián tiene un Tesla, dice que es la única forma responsable de moverse hoy en día. Fabián conoce al dueño de ese restaurante nuevo en Polanco, deberíamos ir, aunque dicen que la lista de espera es de 3 meses. Yo asentía, masticando mi cena recalentada. ¿Quién es este Fabián? Pregunté una noche, tratando de sonar casual, aunque sentía un picor en la nuca. Oh, es un consultor externo que contrataron para la remodelación de las oficinas, respondió ella, demasiado rápido, sin mirarme a los ojos. Un visionario. Tiene una empresa de bienes raíces y diseño. Muy exitoso. Un visionario. Esa palabra me dolió más que un insulto directo. Yo era el logístico, el práctico, el que movía cajas. Fabián era el visionario. Los cambios en Lorena se volvieron más agresivos. Ya no quería ir a los mercados de pulgas los domingos, nuestra tradición sagrada de años. Decía que le daba alergia el polvo, que la gente allí olía mal. Empezó a llegar tarde. Reuniones de estrategia, decía. Cenas de networking. Y siempre llegaba oliendo a un perfume que no era el suyo, una mezcla de tabaco caro y colonias amaderadas, o quizás era mi imaginación jugándome malas pasadas. Pero lo peor fue el regalo. Era mi cumpleaños número 36. Llegué a casa esperando, no sé, tal vez una cena tranquila, quizás una botella de vino. Encontré una caja negra sobre la cama. Dentro había una camisa. No una camisa normal. Era una cosa de seda, con un estampado barroco, brillante, chillona. De esas que usan los tipos que quieren aparentar que son dueños de un club nocturno en Miami. Pruébatela, dijo ella, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me la puse. Me sentía ridículo. La tela se resbalaba sobre mi piel, me apretaba en los hombros y me sobraba en la cintura. Me miré al espejo y no vi a Ramiro. Vi a un payaso triste envuelto en papel de regalo caro. Te ves, moderno, dijo ella, ladeando la cabeza. Tienes que dejar de usar esas franelas y esas botas de trabajo, Ramiro. Si quieres que la gente te tome en serio, tienes que parecer alguien importante. Como Fabián. Él siempre va impecable. Me quité la camisa lentamente, sintiendo una humillación fría subirme por la espalda. A mí me toman en serio porque cuando digo que algo va a llegar, llega, dije, doblando la camisa con cuidado para no arrugarla. No necesito disfrazarme. Ella rodó los ojos y salió de la habitación, dejándome solo con mi regalo. Esa noche dormí en el sofá, fingiendo que me había quedado dormido viendo la televisión. La confirmación llegó un martes. Lorena siempre ha sido descuidada con los detalles, irónico para alguien que trabaja en imagen. Fui a poner una carga de ropa en la lavadora. Saqué sus pantalones de vestir, esos grises que le quedaban tan bien, y revisé los bolsillos por costumbre. Siempre dejaba pañuelos o monedas. Esta vez, saqué un recibo arrugado.
Lo alicé sobre la tapa de la lavadora. Era de un restaurante italiano. Il forno di algo. La fecha era del viernes pasado. Viernes, el día que ella me dijo que tenía que quedarse hasta tarde en la oficina revisando métricas de campaña. Miré la hora en el recibo, 10 de la noche. Miré el consumo. Una botella de vino Barolo. 2 órdenes de pasta con trufa. Un postre para compartir. ¿Y la cuenta? Dios mío, la cuenta era más de lo que gastábamos en comida para la casa en 2 semanas, 4.500 pesos. Me quedé mirando ese papelito térmico como si fuera una sentencia de muerte. No eran solo los 4.500 pesos. Era la mentira. Era el postre para compartir. Era la intimidad que ese recibo gritaba. Guardé el recibo en mi cartera, junto a mi identificación y mis tarjetas. No dije nada esa noche. Ni la siguiente. Me convertí en un fantasma en mi propia casa, observando, esperando, recopilando más pruebas, aunque en el fondo sabía que no necesitaba más. Solo necesitaba el valor para enfrentar la demolición de mi vida. El final no llegó con un estallido, sino con el sonido de una cremallera. Había salido temprano del trabajo porque me sentía mal, una fiebre repentina que me hacía temblar los huesos. Llegué a casa a las 3 de la tarde, esperando meterme en la cama y dormir hasta el día siguiente. Pero al entrar, el pasillo estaba bloqueado. Había 2 maletas grandes, rígidas, de marca Louis Vuitton, abiertas de par en medio de la sala. Eran nuevas. Brillaban bajo la luz de la tarde. Dentro, vi la ropa de Lorena meticulosamente doblada. No era ropa para un viaje de fin de semana. Eran abrigos, vestidos de noche, zapatos, sus joyas, todo. Lorena salió del dormitorio cargando un neceser de maquillaje. Se detuvo en seco al verme. No hubo susto en su cara. No hubo culpa. Solo una ligera molestia, como si yo fuera un repartidor que llega en un momento inoportuno. «Estás aquí», dijo, sin más. «Estoy aquí», repetí, mi voz sonando rasposa por la fiebre. «¿Te vas de viaje?» «Me voy, Ramiro». «A secas». Dejó el neceser en la maleta y comenzó a cerrar los compartimentos con una calma que me heló la sangre. Me apoyé en el marco de la puerta porque sentía que las piernas me iban a fallar. ¿Con Fabián?, pregunté. No era una pregunta real. Era una confirmación. Ella se detuvo y me miró. Por primera vez en meses, me miró de verdad. Sus ojos eran duros, calculadores. Sí, con Fabián. Nos vamos a mudar juntos. Él tiene un penthouse en Santa Fe. Dice que necesita a alguien con visión a su lado para sus nuevos proyectos. Soltó una risa corta, sin humor. Llevamos meses viéndonos, Ramiro. No pongas esa cara de perro apaleado. Tenías que saberlo. ¿Meses? Sentí la bilis subir por mi garganta. Mientras yo pagaba la renta de este lugar. Mientras yo te planchaba la ropa para que fueras a verlo a él. Ella suspiró, como si le estuviera explicando álgebra a un niño lento. Se sentó en el brazo del sofá y cruzó las piernas. Mira, no lo hagas más difícil. Tú eres un buen hombre, Ramiro. Eres trabajador. Eres lío. Pero seamos honestos, eres aburrido. Eres pequeño. Tu mayor ambición es que te den un bono en Navidad y arreglar muebles viejos que huelen a humedad. Se levantó y caminó hacia mí, invadiendo mi espacio personal. Olía a ese perfume caro que no era el suyo. Siempre fuiste mi plan B, Ramiro. Nunca mi prioridad. Lo sabes, ¿verdad? Su voz era suave, pero las palabras cortaban como cuchillas de afeitar. Fuiste mis rueditas de entrenamiento. Me diste estabilidad, un techo, comida, mientras yo averiguaba qué quería realmente. Eras mi red de seguridad mientras llegaba algo mejor. Y llegó. Fabián es un Ferrari. Tú eres un sedán confiable con muchos kilómetros. Me quedé inmóvil. La fiebre parecía haber desaparecido, reemplazada por un frío absoluto. Plan B.
Rueditas de entrenamiento. 6 años de mi vida reducidos a un trámite, a una sala de espera. ¿Entonces todo fue mentira? Pregunté, mi voz apenas un susurro. No fue mentira, dijo ella, cerrando la última maleta y levantándola. Fue conveniente. Fue una etapa. Ya la superé. Tú deberías hacer lo mismo. Búscate a alguien de tu nivel. Una cajera, tal vez. Alguien que se impresione con tus estanterías y tus maderas. En ese momento, escuché un claxon afuera. Un sonido grave, potente. Miré por la ventana. Un deportivo blanco, bajo y agresivo, estaba estacionado frente a nuestra humilde casa dúplex. Ese es él, dijo Lorena, con una sonrisa que nunca me había dedicado a mí. Una sonrisa de triunfo. Caminó hacia la puerta arrastrando las maletas. Yo no me moví para ayudarla. No dije nada. No le grité. No le rogué. Simplemente me quedé allí, observando cómo la mujer por la que había vendido mi camioneta, por la que había trabajado turnos dobles, por la que había sacrificado mis sueños, salía de mi vida arrastrando 2 maletas de lujo que probablemente valían más que todo lo que yo poseía. Antes de cerrar la puerta, se giró una última vez. Ah, dejé las llaves en la mesa. Y no te preocupes por la renta de este mes, ya hablé con el casero para que saque mi nombre del contrato. Suerte, Ramiro. La puerta se cerró con un clic suave. Escuché el motor del deportivo rugir, un sonido arrogante que se alejaba por la calle. Me quedé solo en el silencio de la casa. Miré a mi alrededor. Los muebles que habíamos comprado juntos, los cuadros baratos que ella había elegido. Todo parecía de utilería en un escenario vacío. Me senté en el suelo, la espalda contra la pared, y esperé a sentir algo. Dolor, ira, tristeza. Pero solo sentía un vacío inmenso. Y una claridad aterradora, tenía que reconstruirme desde cero, porque acababan de demoler los cimientos de mi vida. La semana siguiente fue borrosa. Me movía como un autómata. Empaqué mis cosas, que eran patéticamente pocas comparadas con el espacio que Lorena había ocupado. Ropa de trabajo, mis herramientas, mis libros de logística, la cafetera. Dejé atrás los muebles, los cuadros, las cortinas. No quería nada que ella hubiera tocado, nada que hubiera sido testigo de mi humillación. Me mudé a un estudio a 10 minutos del almacén. Era un cuarto piso sin elevador, en un edificio antiguo que olía a cebolla frita y humedad. El espacio era minúsculo, una cama individual, una mesa plegable y una parrilla eléctrica. Las paredes eran tan delgadas que podía escuchar al vecino de al lado toser y al de arriba caminar. Esa primera noche, sentado en el borde de mi cama barata, comiendo una sopa instantánea que sabía a plástico y sal, toqué fondo. Saqué mi teléfono. El dedo me temblaba sobre el contacto de Lorena. Quería llamarla. Quería gritarle. Quería preguntarle por qué yo no fui suficiente. Quería decirle que la odiaba, pero también, patéticamente, quería escuchar su voz. Plan B. Las palabras rebotaban en mi cráneo. Rueditas de entrenamiento. Miré mis manos. Estaban resecas, con un corte nuevo en el pulgar. Manos de trabajador. Manos que no servían para acariciar seda, según ella. La ira empezó a calentarme el pecho, desplazando la tristeza. No, dije en voz alta en la habitación vacía. Mi propia voz me asustó. Bloqueé su número. Bloqueé su Facebook, su Instagram, su correo. Borré las fotos. Cada pulsación en la pantalla era como cortarme un dedo, pero era necesario. Tenía que cauterizar la herida o me desangraría. Decidí que el dolor sería mi combustible. No iba a beber para olvidar. No iba a salir a buscar mujeres para llenar el vacío. Iba a hacer lo único que sabía hacer bien, trabajar. Mi rutina se volvió monástica. Despertaba a las 5. Corría media hora no por salud, sino para cansar el cuerpo y que la mente dejara de pensar. Iba al trabajo. Llegaba antes que nadie. Me quedaba hasta que me corrían. Y por las noches estudiaba.
Había estado posponiendo una certificación internacional en gestión de cadena de suministro y logística avanzada. Era cara y difícil. Todo en inglés técnico, lleno de matemáticas, modelos de predicción y software complejo. Antes, no tenía tiempo porque Lorena siempre necesitaba algo, que la llevara, que la trajera, que viéramos una serie, que arreglara algo en la casa. Ahora, el tiempo era lo único que me sobraba. Compré los libros usados por internet. Pegué esquemas de flujo en las paredes despintadas de mi estudio. Me obligué a entender cómo optimizar rutas marítimas desde Shanghái hasta Manzanillo mientras comía atún de lata. Hubo noches en las que lloré sobre los libros. No me avergüenza decirlo. Lloraba de rabia, de soledad, de sentirme un fracasado de 36 años viviendo como un estudiante pobre. Pero cada vez que sentía ganas de rendirme, recordaba la cara de Lorena diciendo eres pequeño. Y volvía a abrir el libro. Me convertí en una máquina. En el almacén, dejé de ser solo el supervisor que apagaba fuegos. Empecé a ver los errores sistémicos. ¿Por qué tardábamos 40 minutos en cargar un camión si podíamos hacerlo en 25 reordenando los pasillos 3 y 4? ¿Por qué perdíamos combustible en rutas redundantes? Empecé a hacer reportes, no porque me los pidieran, sino para probar mis teorías. Mis compañeros me miraban raro. Ramiro, relájate, te vas a quemar, me decían. No entendían que ya estaba quemado. Solo estaba usando las cenizas para hacer cemento. Fueron 6 meses de infierno autoimpuesto. Perdí peso. Me salieron ojeras permanentes. Pero mi cuenta de ahorros empezó a crecer porque no gastaba en nada. Y mi cerebro se afiló. Ya no pensaba en Lorena cada hora. Solo cada 2 o 3 horas. Era un progreso. Don Gregorio era una leyenda en la empresa. Un hombre de 60 años, con el pelo completamente blanco y una postura que desafiaba la gravedad a pesar de los años cargando peso. Era el gerente regional, el tipo que venía una vez al mes a inspeccionar y hacía temblar a los supervisores con una sola mirada. Un martes cualquiera, mientras yo estaba en la zona de carga reorganizando un envío de electrónicos, sentí una presencia detrás de mí. Ese no es el procedimiento estándar, hijo, dijo una voz grave. Me giré. Don Gregorio estaba ahí, con su chaleco de seguridad impecable y una tabla con papeles. No, señor, respondí, sin bajar la mirada. El procedimiento estándar dice que apilemos por código de barras. Yo estoy apilando por ruta de destino y peso volumétrico. Así, el chofer no tiene que reorganizar la carga en cada parada. Ahorramos 15 minutos por entrega. En una ruta de 10 paradas, son 2 horas y media menos de tiempo extra y combustible. Don Gregorio arqueó una ceja. Miró las cajas, miró mi reloj, miró mis notas pegadas en el montacargas. ¿Y quién te autorizó a cambiar el proceso? Nadie. Pero funciona. Si quiere, puedo volver a hacerlo como dice el manual, pero estaremos perdiendo dinero. Hubo un silencio tenso. Los otros chicos del almacén miraban, esperando que me despidieran ahí mismo por insolente. Don Gregorio soltó una carcajada que resonó en la nave industrial. Tienes agallas, Ramiro. Y tienes razón. He estado tratando de explicarles eso a los de arriba por años. Desde ese día, don Gregorio me tomó bajo su ala. No fue algo formal. Simplemente, cuando venía, me llamaba a su oficina. Me preguntaba mi opinión. Me enseñó a leer los números que no están en los reportes, la moral del equipo, el desgaste de la maquinaria, las tendencias del mercado global. La logística no es mover cajas, Ramiro, me dijo una tarde, mientras compartíamos un café malo de máquina. Es entender el flujo del mundo. Es anticipar la necesidad antes de que surja. Es hacer que lo imposible parezca fácil. Le conté que estaba estudiando para la certificación. Sus ojos brillaron. Eso es bueno. Porque yo me retiro en 6 meses. Y no quiero dejar mi región en manos de algún niño graduado de la universidad que nunca se ha ensuciado las manos de grasa. Necesito a alguien que entienda el piso y entienda los números. Esa promesa fue mi faro.
Aceleré el estudio. Presenté el examen final en un centro de certificación al otro lado de la ciudad. Eran 4 horas de preguntas brutales. Cuando salí, sentí que me habían drenado el cerebro. 3 semanas después, llegó el correo. Aprobado con distinción. Estaba en el percentil superior del 5%. Llevé el certificado impreso a la oficina de don Gregorio. Él lo miró, asintió y lo puso sobre su escritorio. Bien. Ahora viene lo difícil. La entrevista con los directivos para mi puesto. Me preparó como si fuera un boxeador antes de la pelea por el título. Me enseñó a hablar, a vestirme, sin camisas de seda, gracias a Dios, sino con trajes sobrios y bien cortados, a presentar mis ideas. La entrevista fue con 3 tipos en trajes caros que olían a dinero viejo. Me hicieron preguntas trampa. Me pusieron escenarios de crisis. Pero yo estaba tranquilo. Había vivido esas crisis en el piso del almacén. Sabía las respuestas porque las había sudado. Una semana después, don Gregorio me llamó. Empieza a empacar tus cosas del cubículo, Ramiro. Ya no eres supervisor. Eres el nuevo gerente regional de logística y cadena de suministro. El aumento de sueldo fue obsceno. Casi el triple de lo que ganaba. Más bonos por desempeño. Más coche de la compañía. Esa noche, en mi estudio miserable, miré mi cuenta bancaria. Podría haber ido a celebrar a un bar caro. Podría haber llamado a alguien. Pero en lugar de eso, me senté en el suelo y lloré de nuevo. Pero esta vez no fue de tristeza. Fue de alivio. La presión en mi pecho se soltó. Había sobrevivido. Había cruzado el desierto. Y al otro lado, no había un espejismo. Había un futuro real. Con el nuevo puesto y el nuevo sueldo, salí de ese estudio tan rápido como pude. Pero no busqué un departamento de lujo en el centro, ni un loft moderno como los que le gustaban a Lorena. Buscaba algo diferente. Buscaba paz. Encontré una casa en las afueras, en una zona tranquila, casi rural. No era grande, pero tenía un terreno decente y, lo más importante, un garaje separado de la estructura principal, amplio, con techo alto y vigas de madera expuestas. En cuanto entré a ese garaje y olí el polvo y el aceite viejo del dueño anterior, supe que era mía. Compré la casa. Y por primera vez en mi vida, la decoré para mí. Zen Pinterest, sin preocuparme por las tendencias de colores del año. Muebles de cuero robustos, estanterías de metal industrial, colores tierra. Pero mi verdadera obra maestra fue el taller. Gasté una buena parte de mis primeros bonos en equiparlo. Una sierra de mesa profesional, cepilladoras, tornos, cinceles japoneses de acero de alta calidad. Instalé un sistema de recolección de polvo. Puse una mesa de trabajo de roble macizo que pesaba más de 100 kilos. Ese taller se convirtió en mi iglesia. Los fines de semana, me ponía mis viejos jeans, una camiseta de algodón y me encerraba ahí. El olor a aserrín de nogal, de pino, de cerezo, limpiaba mis pulmones del aire acondicionado de la oficina. Allí, nadie me juzgaba. La madera no me pedía que fuera más ambicioso. Solo me pedía precisión. Construí una mesa de comedor. Construí sillas. Construí una biblioteca. Cada pieza era perfecta, sólida, hecha para durar 100 años, no como esos muebles de aglomerado que se deshacen en una mudanza. Mi hermano, Efraín, venía a visitarme los domingos. Efraín es un tipo grande, ruidoso, mecánico de profesión, con el corazón en la mano. Llegaba con un six-pack de cervezas y carne para asar. No manches, Ramiro, me dijo una tarde, pasando la mano por la superficie de una cómoda que estaba terminando. Esto está más suave que la piel de un bebé. Deberías vender esto. Te harías rico. Ya gano bien, Efraín. Esto no es por dinero. Esto es, para mantenerme cuerdo. Efraín tomó un trago de cerveza y me miró con seriedad. Hablando de cordura, ¿sabes algo de la innombrable? Me tensé. Habían pasado casi 2 años. No y no quiero saber.
pues te lo voy a decir igual, porque necesitas saber que el karma existe, carnal. Efraín sacó su teléfono. Mi cuñada la tiene en Facebook todavía, no sé por qué. Mira. Me mostró la pantalla. Era una foto de Lorena en un yate. Llevaba un bikini blanco, gafas enormes y sostenía una copa de champaña. Se veía, delgada. Demasiado delgada. Y su sonrisa parecía forzada, como si estuviera posando para un catálogo en lugar de disfrutar el momento. El pie de foto decía, almohadilla vida de ensueño almohadilla blessed almohadilla Fabián mi amor. Parece que le va bien, dije, sintiendo un pinchazo viejo en el estómago. Parece, corrigió Efraín. Pero dicen las malas lenguas que ese Fabián debe dinero hasta en la tiendita de la esquina. Que todo es apariencia. Coches rentados, casas prestadas para las fotos. Es puro humo, Ramiro. Le devolví el teléfono. No es mi problema, Efraín. Que vivan su fantasía. Yo estoy construyendo algo real aquí. Esa tarde, después de que Efraín se fuera, volví al taller. Encendí el torno. El zumbido de la máquina ahogó mis pensamientos. Me concentré en la pieza de madera girando frente a mí. Virutas salían volando como confeti dorado. Estaba haciendo un tazón. Comencé con un bloque bruto, feo, y poco a poco, con paciencia y mano firme, estaba revelando la forma elegante que se escondía dentro. Me di cuenta de que eso era lo que estaba haciendo conmigo mismo. Lorena me había dejado siendo un bloque bruto y roto. Pero yo me estaba tallando de nuevo. Y esta vez, el diseño era mío. A pesar del trabajo y del taller, la soledad a veces pesaba. La casa era silenciosa. Demasiado silenciosa. Efraín, en su infinita sabiduría, y probablemente harto de verme hablar solo con mis herramientas, me sugirió que saliera. Ve al refugio de animales, güey, me dijo. Necesitan gente fuerte para pasear a los perros grandes los fines de semana. Además, a las mujeres les encantan los tipos que ayudan a los perritos. Es infalible. Rodé los ojos, pero fui. El refugio municipal era un lugar caótico, ruidoso y lleno de olores fuertes, pero había una honestidad en esos animales que me atrajo. No fingían. Si estaban tristes, lloraban. Si estaban felices, movían la cola. Ahí conocí a Marisol. Estaba arrodillada en el lodo, en uno de los corrales traseros, tratando de convencer a un perro mestizo enorme y aterrorizado de que saliera de su caseta. Llevaba unos jeans gastados, botas de lluvia llenas de barro y una camiseta con el logo del refugio que le quedaba grande. Tenía el pelo recogido en una coleta desordenada y ni una gota de maquillaje. No le hables así, lo asustas más, dijo sin mirarme cuando me acerqué con la correa. Su voz era firme pero dulce. Solo iba a decir hola, me defendí. Él no entiende hola. Entiende energía. Y tú traes una energía muy tensa. Relaja los hombros. Respira. Hice lo que me dijo. Me agaché a su lado. Ella me miró por primera vez. Tenía unos ojos color miel, profundos y cansados, pero con una chispa de bondad que me desarmó. Soy Marisol. Veterinaria voluntaria. Este grandulón es Bruno. Lo atropellaron y lo dejaron tirado. Tiene la cadera mal y miedo a los hombres. Pasamos la siguiente hora sentados en el lodo, esperando a que Bruno confiara en nosotros. Hablamos poco, pero fue cómodo. Ella no me preguntó qué hacía, ni cuánto ganaba, ni qué coche manejaba. Me preguntó si me gustaban los perros. En las semanas siguientes, el refugio se convirtió en mi segunda casa. Marisol y yo trabajábamos codo a codo. Limpiábamos jaulas, bañábamos perros sarnosos, repartíamos comida. Vi cómo trataba a los animales más rotos con una paciencia infinita. Un sábado, vi que estaba luchando con una puerta de madera de uno de los caniles que estaba podrida y no cerraba bien. Déjame ver eso, dije. Está vieja, hay que cambiarla, pero no hay presupuesto, respondió ella, secándose el sudor de la frente. No hay que cambiarla, hay que reforzarla. Y lijar aquí donde se hincha por la humedad.
Traeré mis herramientas la próxima semana. Al fin de semana siguiente, llegué con mi caja de herramientas. Arreglé la puerta. Luego arreglé una banca. Luego construí unas rampas para los perros viejos. Marisol me observaba trabajar. «Tienes manos mágicas», me dijo una tarde, mientras compartíamos unos sándwiches sentados en la batea de mi camioneta. Sí, me había comprado una camioneta de nuevo, una Chevrolet sólida para cargar madera. Miré mis manos. Estaban sucias de grasa y aserrín. Mi ex decía que eran manos de obrero. Que no servían para nada fino. Marisol tomó mi mano. Su palma era cálida. Sus dedos trazaron una de mis cicatrices. «Tu ex era una idiota», dijo con una simplicidad que me hizo reír. «Estas manos crean cosas. Estas manos arreglan lo que está roto. Eso es lo más valioso que hay». Sentí un nudo en la garganta. No era la pasión eléctrica y tóxica que había sentido con Lorena. Era algo diferente. Era como llegar a casa y quitarse unos zapatos apretados. Era paz. Marisol tenía 30 años. Trabajaba duro. No le importaban las marcas. Su auto tenía 10 años y estaba lleno de pelo de perro. Le gustaba leer, cocinar cosas sencillas y reírse de mis chistes malos. Poco a poco, dejé de sentirme como un plan B. Con ella, no había juegos. No había pruebas que pasar. No había una lista de requisitos para ser digno de su amor. Simplemente, encajábamos. Como una espiga y una mortaja bien talladas, una unión sólida que no necesita clavos para sostenerse. Hola amigos. Si estás disfrutando de esta historia de superación y karma, por favor tómate un segundo para darle like al video y suscribirte al canal. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ti. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos estás escuchando hoy? Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Escribe tu ciudad abajo. Ahora, sigamos con la historia. 2 años pasaron como un suspiro, pero un suspiro de los buenos, de esos que das cuando estás satisfecho después de una buena comida. Marisol se mudó a mi casa 6 meses después de conocernos. No llegó con maletas Louis Vuitton. Llegó con cajas de cartón llenas de libros, plantas que parecían una selva en miniatura y un gato tuerto llamado Pirata que adoptó del refugio. La casa cambió. Dejó de ser mi cueva de hombre soltero y se convirtió en un hogar. Había flores en la mesa que yo había construido. Había olor a guiso los domingos. Había vida. Sin embargo, el fantasma de las palabras de Lorena a veces me visitaba en la oscuridad. Plan B. Una noche, acostados en la cama, con la luz de la luna entrando por la ventana, se lo confesé a Marisol. Le conté todo. Le conté lo de las rueditas de entrenamiento. Le conté mi miedo a ser solo el puerto seguro donde ella descansaba antes de buscar algo más emocionante. Marisol se incorporó, encendió la lámpara de la mesita de noche y me miró seria. Ramiro, mírame. Yo he salido con los tipos emocionantes. Los tipos guapos que se aman más a sí mismos que a nadie. Son agotadores. Son vacíos. Tú no eres mi red de seguridad. Tú eres mi destino. Eres el hombre con el que quiero construir, no el hombre que uso para descansar. Nunca dudes de eso. Esa noche dormí mejor que en los últimos 10 años. 6 meses después, le propuse matrimonio. No fue en París, ni en un restaurante de lujo. Fue en el taller. Le había construido un joyero de madera de ébano y arce, con incrustaciones de nácar. Dentro estaba el anillo. Un diseño propio que mandé fundir, con una pequeña esmeralda en lugar de un diamante gigante, porque sabía que a ella le gustaba el verde. Ella lloró. Dijo que sí antes de que yo terminara la pregunta. Nuestra boda fue en el patio trasero de la casa. Efraín asó carne para un batallón. Don Gregorio vino y dio un brindis que nos hizo llorar a todos. Mis compañeros del almacén, mis amigos del refugio, la familia de Marisol. No hubo deudas. No hubo pretensiones. Comimos, bebimos tequila del bueno,
Bailamos cumbias bajo las estrellas y nos reímos hasta que nos dolió el estómago. Fue real. Fue sólida. Fue nuestra. Mientras bailábamos, miré a mi alrededor. Tenía mi casa pagada. Tenía un trabajo donde me respetaban. Tenía un taller donde creaba arte. Y tenía en mis brazos a una mujer que me amaba por quien yo era, no por lo que podía darle. Lorena me había dicho que yo era pequeño. Que mi vida era aburrida. Pero en ese momento, abrazado a mi esposa, me sentí el hombre más rico y grande del mundo. La estabilidad no es aburrida, la estabilidad es libertad. La libertad de no tener que fingir. 4 años habían pasado desde el día que Lorena salió arrastrando sus maletas. 4 años de silencio absoluto. Yo vivía en mi burbuja de felicidad, blindado contra el pasado. Marisol estaba embarazada de 7 meses. Esperábamos una niña. Ya le había hecho la cuna. Roble blanco, lijado a mano hasta que parecía seda, con barandales torneados. Pasaba las noches en el taller barnizándola con aceites naturales, imaginando a mi hija durmiendo ahí. Era un domingo por la tarde. Estaba en la cocina cortando fruta para Marisol cuando mi teléfono sonó. Era Efraín. Pon las noticias, Ramiro. Ya. Canal 4. Gritó Efraín, tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. ¿Qué pasa? ¿Un terremoto? Peor. O mejor. Solo ponlo. Encendí la pequeña televisión de la cocina. Estaban en el noticiero local. El titular en la franja roja de abajo decía, desmantelan red de fraude inmobiliario y lavado de dinero, grupo visionario. Y ahí estaba. La cara de Fabián. No en una foto de Instagram con filtros, sino en una foto policial, de frente y de perfil. Se veía demacrado, sudoroso, sin su sonrisa de tiburón. Fabián N., presunto líder de una estafa piramidal que defraudó a cientos de inversores prometiendo retornos imposibles en desarrollos inmobiliarios fantasma, decía el reportero. Súbele, dijo Marisol, acercándose con dificultad por su barriga. Junto a él, se busca a varios socios y prestanombres que firmaron documentos legales para las empresas fachada. La pantalla cambió. Mostraron una lista de nombres y fotos. Y allí estaba ella. Lorena. Su foto era antigua, de su perfil de LinkedIn, sonriendo profesionalmente. Lorena N., quien figura como representante legal y socia mayoritaria en 3 de las empresas fantasma utilizadas para desviar fondos a cuentas en el extranjero. Actualmente se desconoce su paradero, aunque se presume que podría estar intentando huir del Estado. Me dejé caer en la silla. El cuchillo de la fruta se me resbaló de la mano y cayó al suelo con un ruido metálico. Dios mío, susurró Marisol. Ella firmó los papeles. Ese maldito la usó, dije, uniendo los puntos con mi mente de logístico. Fabián no iba a ensuciarse las manos solo. Necesitaba a alguien tonto y ambicioso que firmara los cheques y los contratos. Alguien que quisiera sentirse importante. Lorena quería ser dueña, quería ser socia, quería ser visionaria. Y Fabián le dio exactamente eso, el título, la firma y la responsabilidad penal. ¿Qué va a pasar con ella?, preguntó Marisol. Si la agarran, fraude, lavado de dinero, son delitos federales. Podrían ser 10, 15 años de cárcel. Y si Fabián ya cayó, seguro está cantando como un canario y echándole la culpa a ella para reducir su sentencia. Sentí una mezcla extraña de emociones. No era alegría. Ver a alguien destruir su vida de esa manera no es alegre. Era una sensación de fatalidad. Como ver un tren descarrilarse en cámara lenta sabiendo que no puedes hacer nada para detenerlo. Ella quería un Ferrari. Se subió al Ferrari. Y el Ferrari se estrelló a 300 kilómetros por hora contra un muro de concreto. Efraín tenía razón, murmuré. El karma no tiene fecha de caducidad. 2 días después de la noticia, empezaron los mensajes. Primero fue un número desconocido. Un simple hola. Lo borré. Luego, otro número.
¿podemos hablar? Bloqueado. Pero Lorena estaba desesperada. Y la desesperación te hace persistente. El miércoles por la noche, mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje largo de un número con LADA de otro estado. Ramiro, soy yo. Por favor no me bloquees. Estoy en problemas serios. No tengo a nadie. Fabián me arruinó. Me dejó con todas las deudas y se llevó el dinero líquido. Congelaron mis cuentas. Mis amigos no me contestan el teléfono. Necesito ayuda. Solo necesito a alguien que me escuche. Tú siempre fuiste el único real. Perdóname. Leí el mensaje en voz alta a Marisol. Ella estaba tejiendo una mantita para la bebé. Dejó las agujas y suspiró. Tú siempre fuiste el único real, repitió ella con sarcasmo. Qué conveniente que se dé cuenta ahora que no tiene un peso. ¿Qué hago? Nada, dijo Marisol, tajante. No le debes nada. Ella eligió su camino. Si le contestas, te vas a enredar en su desastre. Y nosotros tenemos una hija en camino, Ramiro. No necesitamos a la FBI tocando nuestra puerta porque estás ayudando a una prófuga. Tenía razón, como siempre. Bloqueé el número. Pero los mensajes siguieron llegando desde diferentes teléfonos prestados o de prepago. El tono cambiaba. De la súplica pasaba a la manipulación. Me debes esto, Ramiro. Te di 6 años de mi juventud. Te ayudé a madurar. Si eres el hombre que eres hoy es gracias a que yo te empujé. Ese me hizo reír con amargura. Sí, me empujó. Me empujó al abismo y tuve que escalar solo para salir. Luego, la amenaza velada, sé dónde vives. Sé que te casaste. No quiero hacer un escándalo, pero estoy desesperada. Necesito $20,000 para un abogado penalista. Si me ayudas, desaparezco para siempre. Si no, tendré que ir a buscarte. $20,000, dije, incrédulo. ¿Piensa que soy un banco? ¿O piensa que sigo siendo el idiota que vendió su camioneta para sus cursos? Fui a la empresa y hablé con seguridad. Les di la foto de Lorena. Les dije que si aparecía, no la dejaran pasar y llamaran a la policía. Hice lo mismo en la caseta de vigilancia de mi fraccionamiento. Estaba asustado, no por mí, sino por Marisol. El estrés no es bueno para el embarazo. Lorena era como un animal herido y acorralado, y esos son los más peligrosos. Había perdido su estatus, su dinero, su libertad inminente. No tenía nada que perder. Y eso la hacía impredecible. El sábado siguiente era el baby shower. Habíamos debatido si cancelarlo por la situación, pero Marisol se negó. No vamos a dejar que su sombra arruine la llegada de nuestra hija. Es nuestro momento. Tenía razón. Preparamos el jardín. Colgamos luces tipo verbena entre los árboles. Puse mesas largas con manteles blancos. Efraín se encargó de la música y la parrilla. Había globos rosa pastel y dorado. El clima era perfecto, una tarde fresca y despejada. La fiesta estaba en su apogeo. Había unas 40 personas. Risas, regalos, consejos de las tías sobre cómo curar el hipo de los bebés. Yo estaba sirviendo bebidas, sintiéndome en paz. Miraba a Marisol, hermosa con su vestido de maternidad floreado, riéndose con mi madre. Entonces, el ambiente cambió. Fue sutil al principio. La música seguía sonando, pero las conversaciones cerca de la entrada se detuvieron. Un silencio incómodo se propagó como una ola desde el portón hacia el jardín. Me giré. Y allí estaba ella. Lorena había logrado burlar la seguridad, o tal vez se había colado por algún lado. Estaba parada al inicio del jardín. La imagen me golpeó. La mujer que tenía delante no era la Lorena de los trajes de diseñador y el maquillaje perfecto. Llevaba unos jeans sucios, una sudadera gris demasiado grande y tenis desgastados. Su cabello, antes siempre brillante y peinado de salón, estaba opaco, recogido en un chongo mal hecho. Estaba flaca, con los pómulos marcados y ojeras profundas que parecían moretones.
Pero lo peor eran sus ojos. Eran ojos de locura. Ojos que buscaban desesperadamente una salida. Caminó hacia mí. La gente se apartaba a su paso como si tuviera una enfermedad contagiosa. Ramiro, dijo. Su voz sonaba quebrada, rasposa. Dejé la jarra de limonada en la mesa y di un paso al frente, poniéndome instintivamente entre ella y Marisol. Lorena. No deberías estar aquí. Ella miró a su alrededor, asimilando la escena. La casa bonita, el jardín cuidado, la fiesta, los regalos. Sus ojos se clavaron en Marisol y su vientre abultado. Vi un destello de odio puro, seguido de una tristeza devastadora. Tienes una vida bonita, dijo, con una mueca que intentaba ser una sonrisa. Todo lo que queríamos, ¿no? Casa, jardín, familia. Todo lo que yo quería, corregí, manteniendo la voz baja pero firme. Tú querías penthouses y Teslas. Y tuviste eso. Ahora vete, por favor. No quiero llamar a la policía delante de mis invitados. Ella se echó a reír, un sonido histérico que heló la sangre de los presentes. ¿La policía? Ya vienen detrás de mí, Ramiro. No me importa. Solo necesito ayuda. Dio un paso más, invadiendo mi espacio. Fabián me dejó en la calle. Me robó todo. Soy una víctima, Ramiro. Tienes que creerme. Tú me conoces. Sabes que yo no soy una criminal. Solo quería más. ¿Es un crimen querer más? Firmaste los papeles, Lorena. Lavaste dinero. Eso es un crimen. Lo hice por nosotros. Gritó, perdiendo el control. Al principio lo hice pensando en que si me iba bien, podría ayudarte. No mientas, dije, sintiendo lástima por ella. Me dejaste porque era tu plan B. Me lo dijiste en la cara. Me llamaste aburrido. Me llamaste pequeño. Bueno, este hombre pequeño construyó esta vida con sus propias manos. Y tú no tienes parte en ella. Lorena cayó de rodillas en el pasto. Empezó a llorar, pero no era un llanto de arrepentimiento, era un llanto de niño berrinchudo que ha perdido su juguete. Por favor, Ramiro. $20,000. Es todo lo que pido. Tienes dinero ahora, lo sé. Sé que eres gerente. Para ti no es nada. Para mí es la diferencia entre la cárcel y una oportunidad de empezar de nuevo. Te lo devolveré. Lo juro. Era patético. La mujer altiva que me había mirado por encima del hombro ahora se arrastraba en mi jardín, arruinando la fiesta de mi hija. No, dije. Ella levantó la cabeza, los ojos inyectados en sangre. No. ¿Así nada más? Después de todo lo que vivimos. Yo te hice, Ramiro. Si no fuera por mí, seguiría siendo un simple cargador de cajas. En ese momento, sentí una mano en mi hombro. Era Marisol. Se había acercado. Estaba pálida, pero tranquila. Se paró a mi lado, mirando a Lorena desde arriba. Él no es quien es gracias a ti, dijo Marisol con voz clara, que resonó en el silencio del jardín. Él es quien es a pesar de ti. Tú lo drenaste. Tú le quitaste su confianza. Tú lo hiciste sentir menos para tú sentirte más. Y cuando ya no te sirvió, lo tiraste como basura. Lorena miró a Marisol con veneno. Tú cállate, gorda. Tú eres la sustituta. El consuelo. Él me ama a mí. Siempre fui su primera opción. Fui su primera opción, dijo Lorena mirando de nuevo a mí. ¿Verdad, Ramiro? Dile. Dile que soy el amor de tu vida. Miré a Lorena. Busqué en mi interior algún rastro de ese amor que una vez me consumió. Busqué compasión. Busqué nostalgia. No encontré nada. Solo veía a una extraña. Una extraña peligrosa y egoísta. Tú nunca fuiste mi primera opción, Lorena, dije lentamente, para que entendiera cada palabra. Fuiste un error de juventud. Fuiste una lección. Y tienes razón en una cosa, fui tu plan B.
Pero gracias a que te fuiste, encontré a mi plana, encontré a mi esposa. Encontré a la madre de mi hija. Encontré una vida real. Me agaché para estar a su altura, pero sin tocarla. No te voy a dar dinero. No te voy a ayudar a escapar. Vas a enfrentar las consecuencias de tus actos, por primera vez en tu vida. Se acabaron las rueditas de entrenamiento, Lorena. Ahora te toca pedalear sola en la subida. Lorena se quedó boquiabierta. La realidad finalmente la golpeó. No había manipulación que funcionara. No había culpa que explotar. El pozo estaba seco. De repente, escuchamos sirenas. Se acercaban rápido. Efraín, que había estado al fondo con el teléfono en la mano, me hizo un gesto. Él había llamado. Lorena se levantó de un salto. El pánico se apoderó de ella. Miró hacia la salida, pero ya se veían las luces azules y rojas reflejándose en las ventanas de los vecinos. ¡Maldito! Me tendiste una trampa. Gritó, escupiendo al suelo. Ojalá se mueran todos. Ojalá se pudran en su casita perfecta. Intentó correr hacia la parte trasera de la casa, para saltar la barda, pero dos oficiales entraron por el pasillo lateral, interceptándola. Lorena Méndez. Gritó uno de los oficiales. Queda detenida por orden federal. La escena fue caótica. Ella gritaba, pataleaba, insultaba. Tuvieron que esposarla contra el suelo. Mis invitados miraban horrorizados. Marisol se abrazó a mí, escondiendo la cara en mi pecho. Yo la sostuve fuerte, tapándole los oídos, mientras se llevaban a los gritos de mi pasado fuera de mi presente. Cuando la patrulla se fue, llevándose el caos con ella, el silencio volvió al jardín. Pero era un silencio pesado, vibrante. Lo siento mucho, les dije a los invitados. Siento que hayan tenido que ver esto. Nadie se quejó. Poco a poco, la tensión se disipó. Efraín puso música suave. La gente empezó a hablar en voz baja, dándonos espacio. Esa noche, después de limpiar todo, me senté en la habitación de la bebé. Me senté en la mecedora frente a la cuna de roble. Pasé la mano por la madera suave. Pensé en Lorena. Pensé en ella en una celda fría, sin sus cremas, sin su ropa de seda, sin sus mentiras para protegerse. Pensé en los años que le esperaban. El fraude había sido masivo. Millones de pesos de gente trabajadora que Fabián y ella habían robado para financiar su vida de lujos. ¿Sentía pena? Un poco. Es humano sentir pena por el sufrimiento ajeno. Pero no sentía culpa. Durante años, su voz en mi cabeza me había dicho que yo no era suficiente. Que mi estabilidad era mediocridad. Hoy, esa voz había muerto para siempre. Miré a mi alrededor. Esta casa, pagada con mi trabajo honesto. Esta cuna, hecha con mis manos. Esta familia, construida con amor y respeto. Esto no era un plan B. Esto era el premio gordo. Marisol entró en la habitación. Se sentó en mi regazo, rodeando mi cuello con sus brazos. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy mejor que bien, respondí, besando su frente. Estoy libre. Lorena quería una vida de película. Quería el drama, la emoción, el riesgo. Y lo tuvo. Tuvo el ascenso meteórico y la caída trágica. Yo, en cambio, quería una vida tranquila. Quería ser el soporte, la estructura. Y eso es lo que soy. A veces, cuando estoy en el taller y el olor a madera inunda el aire, pienso en la ironía de la vida. Ella me llamó rueditas de entrenamiento. Pero al final, ella nunca aprendió a mantener el equilibrio. Y yo construí mi propia bicicleta, mi propio camino y mi propio destino. Miro hacia atrás y veo el coche de policía llevándosela. Y me pregunto, ¿fui demasiado duro al negarle el dinero? ¿Debí haber tenido piedad de alguien que una vez amé, aunque ella me hubiera despreciado? Sinceramente, no lo creo. La piedad habría sido un insulto a mi esposa, a mi hija y a mí mismo. A veces, cerrar la puerta es el único acto de amor propio que nos queda. Gracias por escuchar mi historia.
Esta es la realidad de cómo el plan B se convirtió en el único plan que importaba. ¿Y tú qué opinas? ¿Hice lo correcto al entregarla a la policía y negarle el dinero, o crees que fui demasiado cruel con alguien que estaba desesperado? Déjame tu opinión en los comentarios, los leo todos. Si te gustó esta historia, por favor dale un gran like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el próximo drama. Nos vemos en la próxima historia.